Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase. Vamos a hablar a modo de introducción del caso Sandra para luego conectar este caso con antecedentes jurisprudenciales habidos en el mundo a partir de entonces. Hace 10 años, en el año 2015, se inició la acción de amparo por la cual se solicitó revisar la situación de cautiverio de la orangutana, sus condiciones de vida en el ex zoológico de la ciudad de Buenos Aires y su traslado a un santuario. La sentencia del mes de octubre de ese mismo año determinó que Sandra es un sujeto de derecho, una persona no humana, un ser sintiente. Algo inédito hasta el momento, y más aún en el contexto normativo de entonces y actual, por el cual, según el Código Civil argentino, los animales son cosas. Superada la sorpresa y sobre la base de que teníamos un caso judicial donde quien solicitaba el amparo y por sus derechos no era una persona humana, sino un animal, el paso siguiente fue concluir en la necesidad de acudir a lo que luego denominaríamos el eje científico del caso, a través de la intervención que consideramos imprescindible de los científicos tanto nacionales como internacionales. Eso determinó un abordaje inicial ya interdisciplinario que constituye a hoy día aún una verdadera novedad en el ámbito judicial, dado que no solo por los científicos de distintos campos del conocimiento, por ejemplo, médicos veterinarios de diversas especialidades, etólogos, biólogos, etc., sino también por lo que luego pasamos a denominar el eje antropológico del caso, dado por la intervención de la antropóloga Lucía Guaymas, que integra el plantel del juzgado y que hasta aún hoy en día sigue siendo eso una novedad en el ámbito judicial. Así confluyeron en este caso los aspectos jurídicos, los científicos y los antropológicos, todos en aras de determinar con rigor científico y no de modo subjetivo, según nuestro parecer, el mayor bienestar posible para Sandra, un animal silvestre en cautiverio y que no podía ser reinsertado en su hábitat natural porque es un ser híbrido, ni de Sumatra ni de Borneo, que son los lugares originarios de donde son estos seres. Bien, para determinar entonces lo del mayor bienestar posible para Sandra, se procedió a elaborar un procedimiento en el marco de la acción judicial que permitiera conocer las condiciones físicas, cognitivas y emocionales de ella. Sin saberlo, pero sin saberlo nosotros, pero obviamente sí los científicos intervinientes, se trabajó sobre la base del esquema de los 5 dominios de Mellor, en cuyo centro está el estado mental del ser animal. Es decir, que no solo se atiende al aspecto del cuerpo, sino también al mental. En este marco fue necesario, en los términos del filósofo francés Jacques Derrida, efectuar una deconstrucción o una desnaturalización de los modos de pensar y actuar propios del ámbito judicial. En este punto, la clase de la licenciada Guaymas desarrollará qué significa eso de desnaturalizar y deconstruirnos. Consideramos que los animales no humanos o los demás animales, como preferimos denominarlos, para recordar que los Homo sapiens también lo somos, los animales no humanos pueden ser considerados titulares de derechos propios, es decir, inherentes, como el derecho a la libertad ambulatoria, el derecho a la vida, a la integridad física y mental y básicamente el derecho a que les respetemos. En suma, que sí entonces pueden ser considerados sin lugar a dudas sujetos de derecho y que ello es posible aún ante la ausencia, insuficiencia o desactualización de la normativa existente respecto a los animales. La sentencia tomó el término de persona no humana siguiendo al jurista y sociólogo italiano Valerio Pócar
en su obra Los animales no humanos por una sociología de los derechos. Nuevamente, esto de la multidisciplinariedad del caso. Cabe decir entonces que también fue oportuno la reforma habida en enero del 2015, el caso fue iniciado en marzo, efectuada en Francia al Código Civil, donde se incorpora esta nueva categorización de los animales como seres sintientes. Asimismo, en la sentencia hicimos referencia a las constituciones de Ecuador del año 2008 y Bolivia 2009, por el hecho de que en estos textos constitucionales está reconocida la protección de la naturaleza. Y lo citamos porque obviamente en el 2015 no teníamos duda de que esa protección comprendía también a los animales. Sin embargo, como lo vamos a ver a continuación, en el caso Estrellita de Ecuador, eso no estaba claro. Otro aspecto novedoso en el 2015 es que incluimos el concepto de sintiencia de Sandra sin haber conocido en ese momento, de octubre del 2015, sin haber conocido que existía la Declaración de Cambridge en el Reino Unido del año 2012, por el cual un grupo internacional de neurocientíficos, neurofarmacólogos, neurofisiólogos, neuroanatomistas y neurocientíficos de la computación se reunieron en la Universidad de Cambridge bajo el auspicio de Stephen Hawking y dijeron al mundo: la evidencia convergente y de peso indica que los animales no humanos poseen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de estados conscientes, así como la capacidad de exhibir comportamientos deliberados, por lo que los seres humanos no somos los únicos que poseemos los sustratos neurológicos necesarios para crear conciencia. Hemos hecho hasta aquí, a modo de breve introducción, un resumen de los aspectos principales de la sentencia del caso Sandra para destacar entonces el enfoque multidisciplinario y que la justicia haya abierto las puertas a la ciencia. Al respecto, es decir, la ciencia en la justicia, cabe decir que en el año 2022 la ciudad de Buenos Aires dispuso que los propietarios, tenedores, paseadores de perros solo podían pasear hasta un máximo de 8 perros en forma simultánea. En ese entonces, 2002, convoqué al doctor Herzovich Lis, un médico veterinario etólogo, gracias a quien se incorporó en la UBA la materia etología, o sea, la ciencia que estudia el comportamiento animal. La intervención de este científico etólogo permitió concluir que la norma era prácticamente ridícula, puesto que solo parecía tener en cuenta las posibilidades físicas del paseador, en tanto los perros, Canis lupus familiaris, pertenecen a una especie social y jerárquica similar a sus antecesores salvajes, el Canis lupus, o sea, el lobo. Por lo que es relevante entonces es que el control de los animales se ejerce mediante un complejo sistema de comunicación en el que las posibilidades físicas del líder no constituyen, por cierto, el aspecto más relevante de ese control. Vemos entonces que la ciencia debe entrar no solo a los tribunales, sino también a los despachos de los funcionarios. Tomaremos así mejores decisiones. A continuación haremos una reseña de los casos internacionales que a partir de esta sentencia del caso Sandra de 2015 se han dado en el mundo y que, para increíble sorpresa nuestra, mencionan este precedente jurisprudencial en razón de los aspectos que justamente hemos reseñado. Por ejemplo, el caso del oso Chucho de Colombia. Este es un caso de la Corte Constitucional de Colombia del año 2017. Chucho era un oso andino llamado comúnmente oso de anteojos por su característica facial. Es el único oso de Sudamérica que habitaba en cautiverio en el zoológico de Barranquilla.
Aquí vamos a destacar de este caso que la Corte Constitucional de Colombia advirtió que se estaba dando una evolución jurisprudencial en consonancia con los hallazgos de la comunidad científica acerca de las características de los animales. Caso Narayan Dutt Bhatt versus República de la India y otros. Esto es la Corte Constitucional de Uttarakhand, que es una provincia de la India, ahí la hemos marcado en la diapositiva, y la sentencia es de julio del año 2018. Es una acción promovida por la protección y el bienestar de los animales con relación al movimiento de carros tirados por caballos desde Nepal hacia la India y desde la India hacia Nepal a través de Bambasa, distrito de Kambawat, India, a fin de que hubiera planes de vacunación y chequeos médicos a los caballos, atento que se trata de un tráfico fronterizo. El tramo es de 7 kilómetros en India y de 7 kilómetros en Nepal. Se denunciaba el maltrato animal por la sobrecarga y que los animales eran tratados con crueldad. También los caballos abandonados en territorio de la India. En la India hay una ley del año 1960 de prevención contra la crueldad que no es respetada, en palabras del tribunal, que por ejemplo establece que para animales de carga, incluyendo pequeño y mediano porte, el gran búfalo, pony, mula, burro y camello no puede excederse el trabajo más de 9 horas al día y no más de 5 horas seguidas sin un descanso para el animal, no pudiendo utilizarse al animal cuando la temperatura excede los 37 grados de calor y entre las 12 y las 15 horas del mediodía. En fin, esta sentencia es muy extensa y solo destacaremos aquí que la Corte afirma que la vida animal significa algo más que la mera supervivencia o la existencia o el valor instrumental que representan para los seres humanos, sino más bien que se trata de una vida con valor intrínseco que merece honor y dignidad. El tribunal dice, el tribunal debe ponerse detrás de la cortina de humo y descubrir el verdadero estado de las cosas, donde el ingenio, humano ciertamente, se expande para evitar las legislaciones de bienestar animal. El tribunal también dijo que tiene el deber bajo la doctrina Parens Patriae de cuidar los derechos de los animales, ya que no pueden cuidarse a sí mismos contra nosotros, los seres humanos. Nos pareció muy interesante la referencia al libro sagrado del hinduismo del 1500-1600 a.C., Isha Upanishads, que cito textualmente. El universo junto a sus criaturas pertenece a la tierra. Ninguna criatura es superior a ninguna otra. Los seres humanos no deberían estar por encima de la naturaleza. Ninguna especie ha de invadir los derechos y los privilegios de otras especies. Repito, libro sagrado del año 1500-1600 a.C. Es decir, que este alto tribunal de la India enfatiza un abordaje de los animales que se aparte del antropocentrismo y del especismo, por el cual el Homo sapiens se erige en la cima de las especies para dominarlas y explotarlas en su provecho. También, y sobre la base de documentos científicos que están detallados en las sentencias, expuso conceptos tales como el altruismo, citando a Jane Goodall con la frase: tenemos un poderoso imperativo moral para cambiar la forma en que nos relacionamos, interactuamos y explotamos a otros animales. Caso León Quibú, de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica del año 2021. En 1988, arriba a Costa Rica, procedente del zoológico de La Habana, Cuba, el león quibú, nacido en cautiverio, igual que Sandra, con 10 meses de edad, quedando a cuidado de una entidad denominada Fundazoo, que es la que inicia el caso judicial ante la Corte Suprema. Transferido al Zoológico Nacional de Costa Rica, Simón Bolívar, cuando tenía 6 meses, se convirtió en un espectáculo público, viviendo en soledad en una jaula de 66 metros cuadrados,
absolutamente de cemento y acero, lo que no le ofrecía la oportunidad de escapar a los visitantes que lo miraban y se burlaban, ni tampoco desarrollar comportamientos naturales de un felino. Con el tiempo, debido a su mala dieta y esas condiciones de vida, Kibú se volvió demacrado y desarrolló una insuficiencia renal crónica. Mientras el país observaba el deterioro de salud de Kibú, su conciencia comenzó a despertar. Se produjo una gran controversia y en el año 2016, debido a la presión pública, el gobierno de Costa Rica rescata a Kibú y lo transfiere a un centro de rescate donde vivió en un hábitat natural fuera de la exhibición. De 66 metros cuadrados pasó a 325 metros cuadrados, obviamente esto no es la selva tampoco, con muchos árboles, troncos, césped y otras características. Pero lo cierto es que vivió solo un año ya. Bien, el hecho es que ese traslado a ese recinto más decoroso fue ordenado por la corte a fin de que Fundació, quien tenía originariamente a su cargo el cuidado del león, modificara el lugar del recinto originario. Por ejemplo, eliminar estructuras metálicas dentro de la jaula, plantar pasto alto de modo que hubiera una barrera visual si él deseaba alejarse del público, colocar rampas para facilitar el acceso a las tarimas, o sea que no se viera obligado con la edad a saltar o por la inmovilidad del cautiverio propiamente, entonces colocarle rampas. Poner en práctica un plan de enriquecimiento ambiental y mantener una bitácora donde se llevara el registro, con detalles de las acciones realizadas por el personal que tenía a cargo el cuidado del animal. Incluir dentro de la dieta del animal carcasas, pelo, plumas, vísceras y mantener semanalmente informado todo este manejo del cuidado del león a las autoridades. Bien, ¿qué destacamos de esto? Es importante que la Corte haya advertido que la entidad reclamante a cargo del león, Fundación, no aportara como sustento en sus reclamos ningún conocedor en etología o de enriquecimiento ambiental, reprochándole también que ni siquiera había cumplido con el compromiso de no exhibirlo al público. El recinto de cautiverio en que vivió Kibú toda su vida prácticamente era antiguo y deteriorado por el paso del tiempo, demasiado reducido, lo cual había contribuido a comportamientos estereotipados del animal, provocándoles daños neurológicos. Aquí se puede ver nuevamente que si los jueces son más receptivos a la ciencia, entonces tomarán mejores decisiones. Aquí, al observar las estereotipias, los comportamientos y otras necesidades del animal que no pasaban por lo corporal, nuevamente entiendo que se hacía una referencia implícita a este esquema de los 5 dominios de Mellor, en el cual precisamente el estado central y que conecta a los restantes es justamente el estado mental. Pasaremos ahora al caso Estrellita de la Corte Constitucional de Ecuador del año 2022. Este caso, por lo que dije anteriormente, fue especialmente seleccionado por la Corte Constitucional de Ecuador a fin de sentar lo que se denomina una jurisprudencia vinculante, es decir, que a partir de entonces ningún tribunal podía poner en duda lo que determinó la Corte en este caso, y es que la protección constitucional a la naturaleza, que se estableció eso en el 2009, que la protección constitucional de la naturaleza también comprende a los animales. Lo que dije antes para mí era una obviedad, pero en Ecuador esto se discutía. Muy bien, los hechos. Estrellita. La tenedora de Estrellita, la señora Ana Beatriz, era una mujer de 57 años, perdón, es porque está, de edad de ocupación, de 57 años de edad, de ocupación bibliotecaria, domiciliada en la ciudad de Ambato,
que se autopercibe, así va la sentencia describiéndola, como madre y cuidadora de Estrellita, una mono chorongo, una hembra de la especie chorongo, Lagotrix lagotricha, quien llegó al hogar de Ana a su primer mes de nacida, hogar en el que vivió 18 años. La accionante, es decir, Ana, le expone a la corte que con el paso de los años, Estrellita se convirtió en un miembro de la familia, adquiriendo sus costumbres, por ejemplo, besando a las mujeres en la mejilla, comunicándose a través de gestos y sonidos, al tiempo que el accionante también contó al tribunal que desarrolló sentimientos maternales que eran recibidos por la monita con reciprocidad. A raíz de una denuncia anónima sobre tenencia de fauna silvestre y además en extinción, en la vivienda de la ciudad de Ambato, los funcionarios administrativos procedieron mediante una orden de allanamiento a la retención de la monita ante la negativa de Ana, a fin de que fuera trasladada a un zoológico. Lo cierto es que a los 23 días de un procedimiento de retención o incautación que fue brutal, Estrellita muere a los 23 días sin que esto fuera avisado a Ana. La sentencia, que es muy extensa también, dispuso, va haciendo párrafos temáticos, comenzando con la naturaleza y estableciendo que más allá del clásico antropocentrismo, para entrar a un sociobiocentrismo con fundamento en raíces milenarias. Esta porque la decisión justamente tenía en cuenta también esto de los animales, las comunidades, los pueblos, las nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio, las comunas y a la naturaleza. Y ahora, por esta sentencia, los animales también. Por lo tanto, la sentencia de la Corte destacaba así los aportes del pluralismo y la interculturalidad de los diversos pueblos que conforman el Ecuador. La Corte, por cierto, sostiene que la naturaleza es un sujeto complejo que debe ser comprendido desde una perspectiva sistémica. Un breve paréntesis hago acá para explicar que la Corte, al hablar de que la naturaleza debe ser comprendida desde una perspectiva sistémica, se inscribe en una tendencia científica mundial a partir del año 2014, cuando 800 científicos reunidos a propósito del cambio climático destacaron la necesidad de tener una perspectiva integral como la de Humboldt, del siglo XIX, Humboldt. Es decir, que en nuestra relación con la naturaleza y con sus seres, animales y plantas, inciden también cuestiones sociales, económicas y políticas. Volviendo a la sentencia, la Corte señala que en la modernidad el derecho se ha caracterizado por un marcado antropocentrismo y un evidente especismo. Y remitiéndose a Peter Singer, dice: el especismo, entendido como la idea de que es justificable dar preferencia a ciertos seres sobre el simple supuesto de que son miembros de la especie Homo sapiens. La Corte destacó entonces la importancia de reconocer directamente a los animales su valor inherente y la calidad de sujetos de derechos. También se explayó sobre el concepto de sintiencia. Lo cierto es que de modo adicional dispuso que en 60 días la Defensoría del Pueblo creara un protocolo de actuación de las autoridades a los momentos de hacer decomiso por esto de que con Estrellita fueron brutales. También en el mismo plazo debía determinarse por una normativa que debían cumplir los tenedores y cuidadores de animales, con los parámetros enunciados en la sentencia. Y también dispuso que en un proceso participativo, la Defensoría, junto con organizaciones técnicas, elaborase en un plazo no mayor a 6 meses un proyecto de ley sobre los derechos de los animales. Asimismo, dijo que la Asamblea Nacional, en el término de 2 años, debía emitir una ley de protección a los animales. Lo cierto es que ninguna de estas disposiciones
dijimos días, meses y 2 años como máximo, el caso es del año 2022, ninguna de estas disposiciones del alto tribunal se encuentran cumplidas. Hemos agregado en los materiales de esta clase una crónica sobre el caso Estrelita de Santiago Rosero Contreras, un periodista ecuatoriano, comprendido en el libro Corazón de la Bestia, de marzo de este año 2025, donde se reúnen poderosas historias de destacados periodistas latinoamericanos, todos en torno a la relación con los animales. He aquí un abordaje que por lo menos a mí me resulta no verdoso, un abordaje periodístico. Les sugiero leerlos porque, tal como le expresé al autor, tiene todos los componentes para una serie de Netflix, tales como una acabada composición psicológica de Ana, del afecto y vínculo entre ella y Estrellita, un fiscal implacable, implacable. En suma, como bien dice Santiago Rosero, nos hallamos ante una lucha untada de muchas lágrimas y de bastante sudor profesional en relación a la abogada defensora de Ana, la abogada animalista que apreciamos mucho, Verónica Aylon. Por cierto, la crónica termina con una desoladora conclusión. Lo dicho, todos los plazos están hoy vencidos. Y para más, a Ana, que nunca pudo ver a Estrechita desde que le fuera arrancada de su casa, ha sido público que será embalsamada Estrellita para exhibición en un museo. El autor deja abierto así a los lectores cómo va a ser el reencuentro de Ana y su hija momificada. Pasamos al caso Luis Gómez Maldonado contra Alcaldía de Bogotá. Este caso es del juzgado segundo de pequeñas causas de Bogotá, Colombia, marzo 2022. La persona demanda a fin de que en el parque público El Country pueda ir con su familia multiespecie. Su familia, hija, esposa y 4 perros. Bueno, en esta sentencia el magistrado dice que en la actualidad se cuentan con 16 formas de familia y que claramente dentro de ellas encontramos la familia multiespecie o también interespecie, relacionada con la compañía como una relación afectiva que le da al animal un rango diferente, y es allí donde las 4 mascotas del accionante, su señora y su hija, hacen parte del mismo núcleo familiar, pues el hecho de ser responsables de esas mascotas los llevan a sentirlos como de su familia. Muy bien, los reconoce entonces también a estos animales como seres sintientes. Lo cierto es que este juez ordenó que en 48 horas después de la notificación se autorizase el ingreso del accionante, el doctor Gómez Maldonado, con todos los miembros de su familia, para salvaguardar derechos como personalidad, intimidad personal y familiar y libre locomoción. Bien, pasamos ahora al caso del elefante Caban. Caban. Corte Suprema de Islamabad, ciudad capital de Pakistán. El caso es del 2019, pero quisimos metodológicamente tener todos los casos sudamericanos y aunque fueran posteriores a este del elefante Caban, que es del 2019, pero estamos cambiando hacia el continente asiático. Al tribunal se le solicitó que se reconociera que los animales tienen derechos que deben ser respetados, lo cual no sucedía en el zoológico de Margasar de Islamabad, en el cual el trato dado a los seres vivos mantenidos allí en cautiverio en sus pequeñas e inadecuadas instalaciones no resultaba el adecuado, solicitando que el elefante Caban fuera trasladado a un santuario. También se solicitó en este caso por un oso que había sido confiscado cuando era usado para fines de entretenimiento, haciéndolo bailar y otros trucos. El mismo se encontraba, cito textual, en un estado de sufrimiento alarmante. Le habían pasado una cuerda por el hocico y le habían quitado los dientes para poder controlarlo, solicitando acá que se fuera trasladado a un santuario de osos en Balcazar. Otra petición que se hizo también estaba referida a la matanza de perros callejeros realizada de manera cruel.
La Corte comienza el análisis del caso afirmando que las normas del país tienen un enfoque antropocéntrico porque han sido dadas solamente para regular la conducta humana. Por lo que entonces, conducta humana dejando de lado el trato hacia los animales, por supuesto. Por lo que entonces se pregunta si otros seres vivos, como las especies categorizadas como animales y que comparten con los seres humanos el don de la vida, si los animales entonces pueden ser considerados sujetos de derechos. Asimismo, se pregunta si la Constitución del año 1973, impone algún deber a los al Estado y a sus funcionarios respecto de estas cuestiones. Antes de responder a tales preguntas, el tribunal pasa a describir las condiciones del zoológico como alarmantes y donde la vida de los animales se hallaba en riesgo, y que, sin embargo, no era prioridad tomar medidas inmediatas, este zoológico, para proporcionar un hábitat o refugio decoroso que satisfaciera las necesidades conductuales, sociales y de otro tipo de los animales en cautiverio. Encontramos aquí, de modo implícito, por cierto, pero claro, no menos claro, una referencia nuevamente a los 5 dominios de Mellor, ya que la Corte afirma que las condiciones de vida de los animales en dicho zoo eran de dolor, angustia y agonía, de manera claramente desproporcionada al propósito que supuestamente tendría un zoológico si es que efectivamente debiera ser así, que es el bienestar. El bienestar dentro del cautiverio, que ya de por sí, bueno, ¿cómo sería que el tribunal no ahorra calificativos respecto a las condiciones en que estaban los animales y Caban en el zoológico, las cuales dicen constituyen sin duda un trato criminal? ¿Debe permitírsele seguir sufriendo innecesariamente dolor, angustia y agonía? ¿Debe Caban seguir balanceándose y golpeando su cabeza contra la pared de su pequeño y deteriorado cobertizo, mostrando décadas de dolor y sufrimiento? Caban fue un regalo del gobierno de Sri Lanka en 1985 cuando tenía 1 año de edad. Su hogar ha sido un pequeño recinto en este zoológico durante más de 3 décadas. Caban ha estado encadenado a en un espacio reducido, que según lo descrito por los amicus curiae, que son personas expertos que asesoran al tribunal en temas que los jueces no sabemos, establecieron que no solo es pequeño y carece de las condiciones adecuadas para satisfacer necesidades fisiológicas, sino también, y desde luego, para las necesidades sociales y conductuales de esta extraordinaria especie viviente dotada del don de la vida. Estos términos que no habituamos. Nuevamente, una referencia a los 5 dominios de Mellor. Además, se informó que los cuidadores de elefantes, llamados maouts, tienen una relación negativa, que se vende comida de elefante a los visitantes para que puedan alimentarlo, pero los fondos recaudados no se registraban ni contabilizaban. El estado de salud, es decir, van analizando según el esquema de Mellor. ¿De qué modo? Por ejemplo, con esta frase: se ha reportado que el crecimiento, curvatura y fractura de sus uñas son señales de negligencia y que podían traer consecuencias graves. Este ser social, textualmente, ha estado en aislamiento desde la muerte de su compañera Saeli en el año 2012, es decir, 22 años. Según el informe presentado por la Junta de Manejo de Vida Silvestre, Caban muestra comportamientos estereotipados severos y puede o ha desarrollado problemas neurológicos. El sufrimiento, dolor y angustia de Caban han sido evidentes para los visitantes durante 36 años de cautiverio por su constante balanceo de cabeza y movimientos repetitivos. Dice la Corte: los visitantes suelen interpretar esto como actos de entretenimiento, pero en realidad, por supuesto, son manifestaciones de soledad, angustia y sufrimiento. Los elefantes asiáticos tienen naturaleza nómada, necesitan moverse constantemente y pueden recorrer más de 10 kilómetros al día.
Por naturaleza requieren de una estructura social para prosperar y existen en manadas o sociedades o familias matriarcales. Como se analiza a continuación en la sentencia pakistaní, los elefantes poseen habilidades excepcionales. A tal fin, les invitamos a conocer este libro de Carl Safina, un biólogo norteamericano. Dicen también en la sentencia, actualmente hay un consenso sobre el hecho de que los elefantes tienen emociones, algunas similares a las humanas. Pues bien, para conocer sobre la emocionalidad animal, les invitamos a conocer este libro que está subtitulado precisamente Las emociones de los animales y los que nos cuentan de nosotros. Esas emocionalidades, los que nos cuentan de nosotros. Las necesidades de esta inocente criatura, términos del tribunal, y el grado de sufrimiento ha sido inimaginable. Aquí es donde nos citan a nosotros, el caso Sandra, para concluir de que sin duda son sujetos de derechos y seres sintientes y que hay una obligación constitucional y legal del Estado, constitucional, con esa constitución del año 1973, buen trabajo de análisis jurídicos, y nuevamente reiteran el principio jurídico pares patriae, por el cual los jueces debemos cuidar los derechos de los animales, ya que no pueden hablar ni cuidar de sí mismos frente a nosotros los humanos. Este principio pares patriae, como vimos, estaba en el precedente de la India un año anterior, 2018. Bueno, pues bien, muchas gracias por su atención.